El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se le podrá perdonar a los hombres, pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a lo que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de su ministerio, en diversas ocasiones, Jesús se encuentra con resistencias y con acusaciones por parte de sus adversarios, los cuales se expresan de diferentes maneras. Y este es el caso que Marcos pone a consideración. Veamos primero la acusación contra Jesús. Como los familiares de Jesús en el pasaje anterior, en el capítulo 3, versículos 20 al 21, resulta que un grupo de escribas que viene desde Jerusalén hasta Galilea, le hacen el viaje, también se sienten alarmados por su comportamiento y por las tensiones que ha tenido con las autoridades locales de Galilea y que han sido registradas en la narrativa de Marcos en los episodios anteriores. Estos escribas ya vienen con un diagnóstico. Se escucha entonces la acusación. Está en el versículo 22. Tiene a Belcebú y expulsa los demonios por el príncipe de los demonios. En pocas palabras, para ellos Jesús sería un endemoniado y peor, el jefe de los demonios. Ellos se niegan a admitir que Jesús posea de verdad la autoridad divina para expulsar demonios. Las señales que realiza son los signos evidentes de un mal vencido y por lo tanto de su relación con Dios. Esto es claro. Sin embargo, los escribas le dan la vuelta y dan una explicación absurda. Lo hace en nombre de Belcebú. Estos no solo no ven a Dios en la persona de Jesús, sino que se van hasta el otro extremo. Estos representantes de la doctrina oficial formulan una hipótesis extrema. Él actúa en nombre de Satanás y por lo tanto en calidad de jefe de los demonios, actuaría como un superdemonio, capaz de controlar a su antojo y a su favor al resto. Esa es la acusación. Y de esta manera, en torno a Jesús, vemos cómo se crea un dinamismo de contraste que a la vez suscita sospechas y aísla. Atención, pongamos cuidado. Los escribas no niegan ni podrían que Jesús haga una obra de liberación de las personas. Esto es un hecho. Simplemente dan una interpretación distorsionada de esta realidad. ¿Para qué? Para desactivar la fuerza que emana de ella, que los cuestiona incluso a ellos.
Por eso, para desmontar la obra de Jesús, se valen del camino del descrédito, de la calumnia, de la mentira. Y esto es lo que ellos buscan, desacreditarlo para que no siga adelante con su misión. Se trata de un comportamiento cínico, dictado por el cálculo. En realidad, ellos debían saber bien que la acción de Jesús solo podía provenir de Jesús. Pero, puesto que admitirla implicaba renunciar a su poder, ellos dicen lo contrario. Como dice Isaías en el capítulo 5, versículo 20, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. No solo su fama, ensombrecida ahora por la de Jesús, está en peligro, sino que también su credibilidad como líderes del pueblo está en riesgo. ¿Quién es, después de todo, quien mantiene esclavizados a todos esos pueblos de espíritus impuros, definiendo los límites de la impureza? ¿No eran realmente ellos? Estos hombres vivían de la infelicidad de la gente. El relato va dejando claro que al mismo tiempo que acusan a Jesús de estar del lado de Satanás, ellos juegan precisamente el mismo papel de Satanás, el de acusador, que se interpone como un obstáculo en el camino de la comunión entre Dios y la humanidad. Y veamos ahora la segunda parte de nuestro texto. Jesús desmonta el argumento de sus adversarios utilizando el único lenguaje posible para este tipo de casos, el de las parábolas. Y vale la pena seguir paso a paso la argumentación. Primero, Jesús hace caer en cuenta lo absurdo de la acusación apelando a dos metáforas. Y luego, confronta a sus detractores con una clara y fuerte exhortación. Primero, la metáfora de la guerra civil o de la casa polarizada en conflicto. Recordemos el texto en el capítulo 3, versículos 23 al 26 de Marcos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido en su interior, ese reino no puede sostenerse. Y si una casa está dividida en su interior, esa casa no podrá sostenerse. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, entonces se encuentra dividido y no puede sostenerse, sino que ha llegado su fin. Ese es el texto. En pocas palabras, si un reino o una casa se dividen interiormente, entran en guerra, hasta el punto de que quien forma parte de ella actúa en contra de sus intereses, ese reino o esa casa, pues, se vendrían al suelo. Ahora, ¿quién es el que en realidad está cayendo al suelo derrotado? Pues es Satanás. Jesús se los está devolviendo, es Satanás. Y esta es la implicación de la frase de Jesús, que nos lleva a la segunda metáfora, la metáfora del hombre forzudo. Jesús acaba de referirse a la derrota, a una caída de la casa en conflicto. En la metáfora, no se cae porque el reino del mal esté dividido, ya que su manera de atacar es claro y compacto, sino más bien porque su poder ya está atado, impedido, neutralizado. Y esto es lo que trata de decir la segunda parábola, la del hombre fuerte o forzudo. Versículo 27. Pues nadie puede entrar en la casa de uno que es fuerte y arrebatarle sus bienes, sino antes ata al que es fuerte. Solo entonces podrá arrebatarle su casa. Traduzcamos la imagen. Si Jesús
irrumpe y saquea la casa que el maligno se ha apropiado, es lo que hacen los exorcismos, si interviene con sus actos de liberación de cuerpos oprimidos por el mal, es porque ya lo ha atado, porque la humanidad ya no está bajo su poder. Jesús ha neutralizado las fuerzas del mal. Entonces, más allá de sus humildes apariencias, Jesús es el más fuerte, como lo ha dicho Juan Bautista al inicio de este Evangelio en 1:7. Jesús está sometido solamente a la voluntad del Padre, de nadie más. Jesús es libre y libera a todos los demás de sus ataduras que los esclavizan. Por lo tanto, el poder de Satanás está derrotado. Su actividad, que todavía resiste, es solamente el contragolpe de la retaguardia. Son sus últimas, llamémosle así, pataletas. Y uno de estos ataques es el que proviene de las autoridades religiosas que crean una falsa historia en contra de Jesús. Finalmente, Jesús los confronta con una exhortación. Una vez que ha desmontado la falacia de sus acusaciones, Jesús los encara. Miremos las palabras de los versículos 28 y 29. En verdad les digo que todo se les perdonará a los hijos de los hombres, los pecados y cuantas blasfemias profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será reo de delito eterno. La primera parte de esta frase es positiva. Notémoslo bien. Se les perdonará todo. No importa cuántos pecados y blasfemias hayan cometido o proferido. Todo. Dios siempre perdona. No hay nada imperdonable para Dios. ¿Está claro? Sin embargo, enseguida Jesús advierte que quien actúa de la manera como lo están haciendo los escribas que lo han calumniado, pues le cierra las puertas a Dios. De aquí que Jesús, en la segunda parte de la frase, califique este comportamiento como blasfemia contra el Espíritu Santo. Es importante ese versículo 29. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Al hablar de blasfemia contra el Espíritu, Jesús se refiere probablemente a una ceguera voluntaria, como lo dirá más tarde al explicar el sentido de sus parábolas valiéndose de la profecía de Isaías. Lo podemos ver en Marcos 4:12. Miren y no vean. Se trata del pecado de quien no solo rechaza la manifestación de Dios, sino que la rechaza de manera lúcida y consciente, hasta el punto de invertir los signos de Dios contra Dios mismo, diciendo que lo de Dios es del demonio. O sea, llamando a lo bueno malo y a las cosas malas como buenas. Haber visto la luz y por cálculo, por maldad, llamarla tinieblas, es una obstinación imperdonable. Y este no perdón no se debe a un límite o a una incapacidad de la misericordia de Dios. Lo que pasa es que quien se comporta de esta manera es porque no quiere ser perdonado, porque rehúye a la obra salvífica de Dios en su vida. Y Dios, para salvarme, pide mi libertad, pide mi respuesta, mi sí. Pero si yo me bloqueo, si yo le cierro las puertas, bueno, la enseñanza es clara. Quien se cierra voluntariamente, conscientemente, con lucidez, al ofrecimiento de salvación que Dios está haciendo en la persona de Jesús, no encuentra el perdón,
No porque Dios, insisto, no porque Dios no se lo quiera dar, sino porque en el fondo esta persona no quiere ser perdonada, pues ya se siente, entre comillas, bien. Estas son palabras dirigidas a los escribas, a los maestros y catequistas del pueblo. Y a ellos Jesús les advierte: no sean tan bravucones, jugando con las palabras, porque las palabras son un asunto serio, pueden cegarlos. Ustedes construyen una realidad paralela, pero van a ser los primeros en quedar presos. Negar la evidencia. Negar la evidencia significa elegir la mentira, y elegir la mentira implica optar por la muerte. Bueno, concluyamos nuestra lectura de este pasaje. ¿Qué nos queda? La actitud de los escribas no ha hecho más que poner de relieve el carácter novedoso y escandaloso también de la revelación de Jesús. Incomprensible para cualquiera que no esté dispuesto a abrir la puerta de la fe. Ver de cerca sus milagros no produce necesariamente fe. Jesús rompe moldes. Con su disponibilidad incondicional, testimonia a un Dios que sin reservas le tiende la mano al ser humano para ponerlo en pie. Sobre esta imagen de Dios, Jesús no está dispuesto a ceder, ni siquiera ante las autoridades religiosas que lo acusan cruelmente de tener un demonio. Y aquí hay un llamado de atención. Quienes lo acusan son los maestros de la ley, personas tan seguras de sus certezas religiosas y de sus parámetros interpretativos que son incapaces de ver ningún bien posible fuera de sus moldes, de sus encierros mentales o emocionales. El riesgo es predicar a Dios, hablar de Dios y no ver pasar a Dios delante de nuestros ojos. Peor aún, se puede estar delante del bien y no reconocerlo, no admitirlo por maldad. Hay una invencible indisposición para ver, porque hay una invencible indisposición para escuchar, llegando a concluir que la vida coincide con lo que uno ve y siente. Seré más claro. Es más fácil volverse cómplices del mal que convertirse en facilitadores del bien. Y no pocas veces estamos convencidos de que estamos de parte de Dios, del lado de Dios, porque nos convertimos en partidarios de ciertas batallas. Y sin embargo, Jesús nos dice cuál es el criterio para saber quién está o no del lado de Dios. Y el criterio es estar del lado de la persona, especialmente cuando esta persona necesita ser devuelta a la plenitud de la vida, porque estaba sometida por un mal. Ay, mis hermanos, cuántas discusiones interminables acaban por bloquear el anhelo de vida de las personas. Es más fácil prolongar discusiones estériles que abrirse a una fecunda solidaridad. Bueno, y así concluye Jesús esta disputa con sus adversarios. Pero hay que poner cuidado a lo ocurrido, porque de una forma y con una intensidad diferentes, este pecado nos afecta un poquito a todos, especialmente a nosotros, los llamados religiosos. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.